Quien además también es titular de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hola, buen día a todos, Laura, Mariano y a todo el equipo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos en resumen parlamentario. Muchos temas para preguntarle también porque ayer se reunió la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que preside Vanessa Siley, donde se avanzó con el tema de teletrabajo. Es un tema muy importante que tiene que ver con el trabajo a distancia. También estuvieron como invitadas también los sindicatos de distintos sectores, la CGT, CTA, síndicos, informáticos. Bueno, ¿cuáles son los principales avances sobre estas 17 iniciativas que se pusieron sobre la mesa? Lo importante es poder... ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí. Sí. No, lo importante es poder confluir en un texto y en un dictamen que contemple y enriquezca las ideas que cada uno de los autores y de aquellos que entendemos que esto es una modalidad que, si bien ya existía de antes, creo que la pandemia lo que ha hecho es que todos tomemos conocimiento de esta posibilidad, lo cual no significa que post pandemia todos los trabajos van a ser con este mecanismo, pero en mi provincia, en Neuquén, ya tenemos una ley provincial, creo que es la única ley en Latinoamérica vigente con respecto al teletrabajo, que viene hace unos años, y entendemos que es una buena herramienta que ahora en pandemia la usamos todos, pero que más allá de lo que pase en adelante, está muy bueno tener una normativa y una legislación que le dé el sustento legal que corresponde a cada trabajador para poder desarrollar la actividad de teletrabajo. Así que se abra el debate, que Vanessa haya encarado esto desde la comisión, hoy vamos a seguir, me parece un avance muy importante. Debería, por ejemplo, modificarse en cuanto al convenio colectivo de trabajo, porque hay muchas cuestiones que sí se encuentran incluidas con el trabajador en forma presencial, pero algunos, incluso titulares de sindicatos, esgrimieron el día de ayer en la reunión que esto podría cambiar en forma de trabajo a distancia. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la norma lo que tiene que asegurar el respeto por el convenio colectivo de trabajo de cada relación laboral, no puede ir en contra. Tiene que asegurar un mínimo de jornada laboral presencial como de teletrabajo para aquellos que opten hacer esta actividad, siempre con el trabajador optando y teniendo la posibilidad de elegir. Establece las obligaciones tanto del trabajador como del empleador, no solamente en la relación laboral, sino en la provisión de los elementos. Hay que resguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. Pero creo que si no lo reglamentamos y no establecemos la norma, lo que va a suceder es que esto sí va a atender a una actividad que no va a estar con el sustento legal y regularizada. Así que me parece que lo que hace o lo que ha hecho la pandemia es poner en debate algo que ya se venía haciendo en la Argentina y que se va a seguir haciendo post pandemia. Diputado María Laura, a ver si podemos definir bien claro qué es teletrabajo, para que nos quede claro qué es teletrabajo, qué es trabajo a distancia, ¿hay diferencias, no hay diferencias? Mira, lo importante a establecer es que el teletrabajo no es otra modalidad de trabajo. O otro tipo de trabajo, mejor dicho. Acá lo que hace es que se utilizan todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones para desarrollar una tarea que desarrolla un trabajador. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. Y la verdad que creemos, así como se está haciendo en nuestra provincia ya hace unos años, lo que pasa es que en la provincia se hace solo para el sector público, me parece que es un buen ejemplo para tomar de arranque, por decirlo de alguna manera, pero es necesario avanzar en la normativa nacional. Ahora, no es que va a haber que es otro tipo de trabajador, es una modalidad para poder desarrollar el trabajo siempre con la aceptación del trabajador. Hoy continúan las reuniones con la presencia del ministro de Trabajo, Moroni. Eh, ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la presencia de Moroni en la reunión? Fundamental que el ministro
que tiene a cargo esa cartera esté presente en la cocina de la ley, por decirlo de alguna manera, en el debate. De hecho, el proyecto que yo aporto, seguramente otros también, pero el que yo aporto se hizo en su momento con aportes del ex ministro de Trabajo Tomada. Así que me parece muy bueno que Moroni esté presente. Seguramente tendrá su equipo donde harán no solo observaciones, sino plantearán objetivos puntuales que debe alcanzar la ley, pero me parece que lo hace muy bien, enriquece el debate de una discusión, de una ley para nosotros muy importante como la del teletrabajo. Diputado, ¿qué sucede con la tecnología que el trabajador usa en la casa, ya sea una computadora, ya sea lo que se necesite para desarrollar el teletrabajo? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿El empleador? ¿El trabajador? ¿Puede ser de alguna manera mixta? ¿Qué sucede con esto? Mira, hay diferentes visiones. Yo te puedo hablar por mi proyecto, yo lo planteo en el artículo 4, hablo del equipamiento, gastos y compensaciones, cuando digamos, el trabajador no está obligado a tenerlo, con lo cual el empleador se lo puede dar. Ahora, si el trabajador lo tiene, el empleador tiene que amortizar la utilización de esos elementos que puede proponer y tener el trabajador. Nosotros creemos que tiene que estar bien establecido en la norma, por eso yo dedico 2 artículos específicamente a este tema. Diputado, en cuanto a la letra del dictamen, ¿no?, que se busca aprobar, cuando hablamos de trabajo presencial y también trabajo a distancia, digamos, esta especie de trabajo mixto que hacen muchos trabajadores, que tienen que ver con algunos días en forma presencial y otros días en forma remota. ¿Esto también lo regula el texto, el proyecto? Yo creo que tenemos que llegar en el dictamen a tenerlo establecido. Yo no quiero centralizar la discusión en mi proyecto, yo en el proyecto lo pongo, pero me parece que el dictamen también debería comprenderlo. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Yo creo que debería haber un mínimo presencial, más allá de que el trabajador y el empleador acuerden en que el trabajador se desarrolla a través del teletrabajo, debería haber un mínimo presencial. Lo que pasa es que hay situaciones de discapacidades momentáneas o permanentes que quizás el trabajador prefiere y le conviene directamente hacerlo todo desde la casa. Y acá, si me permiten, puedo utilizar el ejemplo de ustedes, los periodistas. Los periodistas hace mucho que vienen desarrollando una especie de teletrabajo. Hace años, creo que ha sido una de las primeras actividades que comenzó a hacer esto. Más allá que lo hagan desde su domicilio o no, sí utilizan los TICs, que son las tecnologías disponibles para realizar el trabajo, muchas veces no desde el lugar, no desde el canal, desde el piso, y sin embargo se hace un trabajo muy eficiente, con lo cual, volviendo a la pregunta, a mí me parece que la ley debería establecer, como lo ponemos nosotros en nuestro proyecto, en el articulado, cuáles son los mínimos días presenciales, cuáles no, pero entendiendo que hay diferentes situaciones que puede hacer que todo el trabajo sea sin tener que estar presencial donde está el empleador y lo pueda hacer desde la casa. Y además, hay situaciones permanentes y unas momentáneas. Diputado, le hago una pregunta. ¿Qué sucede? Un trabajador está haciendo su trabajo desde su casa. ¿Qué sucede con la privacidad de ese trabajador? ¿Cómo se cuida la privacidad de ese trabajador? Es importante, yo creo que uno de los puntos destacados de la norma es justamente asegurar el resguardo a la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. Esto tiene que quedar establecido y luego cumplirse. Por lo menos en la práctica en nuestra provincia eso se está haciendo. Digamos, de ninguna manera hay que exponer al domicilio privado del trabajador. Diputado, hay una consulta que tiene que ver, algo que fue muy comentado también en los medios esta semana, que tiene que ver con el derecho a la desconexión, que es algo que también hablan los proyectos. Esto también está relacionado con el cumplimiento de algo que está incluido en el convenio de trabajo sobre la mínima cantidad de horas trabajados. Esto por un lado. Si es necesaria, ¿no?, incluirla a la desconexión. Y por otro, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que estaban realizando horas extras en forma presencial y, digamos, ahora con el teletrabajo esto podría haberse mermado? ¿Qué sucede?
Yo creo que ponerlo en una posición de esto o lo otro no es acertado, por lo menos en la práctica no lo vemos que sea de esa manera. Aquel que está haciendo horas extras las va a seguir haciendo. Esto no viene a cubrir ni a reemplazar las horas extras. Sí viene a dar un marco legal a aquellos que por alguna circunstancia específica tienen que hacer teletrabajo o optan por hacer teletrabajo. Pero de ninguna manera es que esto le va a quitar las horas extras a alguien o va a reemplazar en ese sentido lo que ya estipula cualquier convenio colectivo de trabajo con respecto a las horas extras. ¿Una hora de teletrabajo vale lo mismo o es lo mismo que una hora de trabajo presencial? Mira, esto seguramente el aporte de los trabajadores en la discusión le dará forma. Me parece que nosotros tenemos que legislar en términos generales y luego cada convenio colectivo acordará este tema específicamente. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que manejan para finalmente poder emitir dictamen y ya después tratarlo en el recinto? Ayer hablé con Vanessa y la idea es hoy seguir exponiendo, escuchar a todos los actores, siempre con la intención de enriquecer el dictamen que pueda tener la mayoría o ojalá ya tengamos unanimidad, pero no es acelerar los tiempos y dejar de escuchar a nadie, hay que escuchar absolutamente a todos los actores que quieran expresarse, pero yo creo que la semana que viene es probable que ya podamos tener el dictamen consensuado, enriqueciendo y tomando de todos los proyectos que hay, que son varios, y cada legislador al momento de escribirlo lo hizo con espíritu de mejorar y dar una herramienta que nos sirva a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, diputado Darío Martínez, por habernos dado este tiempo en el noticiero. Seguramente vamos a continuar hablando de este tema, por supuesto, porque una vez que lo apruebe la Cámara de Diputados deberá ser girado al Senado para su correspondiente sanción y convertirse en ley. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros ahora, Mariano, nos tenemos que ir a una breve pausa. Quédate ahí porque enseguida volvemos.